Pues sí, hoy voy a dedicar los próximos minutos para hablar de un tema que nos afecta a todos, del que todos hemos oído hablar y del que posiblemente, incluso, pues muchos de los que me estáis escuchando, pues estáis participando activamente en ello. Voy a hablaros del botellón, amigos. ¡Del botellón! Sí, del botellón. ¿Sorprendidos? Es que en este canal también hablamos de cuestiones como esta. Porque más allá de que la gente joven, sobre todo y fundamentalmente, pues se reúna sobre todo los fines de semana en lugares públicos como las calles, parques, plazas, otros puntos de tránsito general de la población, para beber, saltar, cantar y, bueno, pues también a veces no comportarse de la manera más cívica que debieran de hacer, pues es un problema y sobre todo es un fenómeno de carácter sociológico que más allá de lo que implica esa reunión, tiene otras ramificaciones. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Por qué se está incrementando este fenómeno? ¿Cuáles son los motivos que llevan a los más jóvenes a reunirse de manera desaforada y beber y beber y beber alcohol sin ningún tipo de límite? ¿Por qué la edad de los participantes en este tipo de reuniones pues cada vez va siendo más pequeña o va siendo menor? ¿Cuál es el motivo por el cual, sobre todo en los últimos tiempos y como consecuencia del endurecimiento de las sanciones, producto del escenario en el que estamos viviendo, de la pandemia dichosa, se esté produciendo, o mejor dicho, quienes participan en los botellones reciban a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado con una inusitada violencia que además cada día es mayor? ¿Cuáles son las razones de todo esto? Vamos a dejar ya de criminalizar al joven, a aquel que se dedica a beber desaforadamente los fines de semana y a veces también incluso en otros tiempos que no son solo los fines de semana. Vamos a dejar de criminalizar, vamos a olvidarnos un poco de eso del prohibirlo todo y vamos a analizar un poco más qué hay detrás de un fenómeno sociológico tan importante como el botellón. Y digo tan importante como el botellón porque todos aquellos que tienen hijos en edades comprendidas entre los 12 y los 26 años, por poner lo que los sociólogos califican o dicen que es la franja de edad participativa de estos tipos de reuniones, que yo no voy a calificar de clandestinas, vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. De esas edades, ¿por qué se está produciendo todo esto? Bienvenidos amigos, un día más a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí, gracias por la confianza depositada y que mostráis y demostréis todos los días cada vez que dedicáis una parte de vuestro precioso tiempo pues a compartirlo conmigo. Mirad, el fenómeno del botellón no es nuevo, pero el fenómeno del botellón no solo no se está reduciendo, sino que además se está acentuando. Y digo que además se está acentuando porque en los tiempos de la pandemia en la que estamos viviendo, y no voy a entrar en polémica sobre este tema ahora, evidentemente, pues ha habido un recrudecimiento de las sanciones porque, entre otras cosas, por ejemplo, en julio del año 2020, con el decreto que sacó el gobierno, se prohibió de manera, atención, recalco, de manera, y con mayúscula, de manera expresa, pues cualquier reunión en vía pública consistente en beber alcohol por el riesgo para la salud que podría suponer los eventuales o potenciales contagios entre grupos que los sociólogos han dado en calificar para que sea un botellón como mínimo de 10 personas. Como he dicho antes, esto no es nuevo, Esto no es nuevo. Tenemos que remontarnos a la movida madrileña de finales de los años 80, mediados finales de los años 80,
Porque fue en Madrid, fue en la capital de España, donde tenemos o podemos cifrar el origen de estos botellones, de estas reuniones, insisto, de jóvenes para beber alcohol de manera desmadrada muchas veces, casi siempre, y bueno, con todas las consecuencias que eso conlleva. Madrid, mediados finales de los años 80. Luego se extendió al resto de las comunidades autónomas. Esto no es propio ni está circunscrito a una zona, ni a una comunidad autónoma, ni a una determinada ciudad o conjunto de ciudades. No, esto está extendido a todas partes. Incluso estaba extendido a la práctica totalidad de los países del primer mundo. Bien, la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la bochornosa e impresentable Ley Mordaza, Ley 4/2015, calificó como infracción leve pues el reunirse en un lugar público para beber alcohol. Insisto, lugar público que puede ser una calle, una plaza, un parque, en fin. Y bueno, pues lo calificó de leve. Pero claro, luego llegó la ley o el decreto del gobierno de julio de 2020 y estos perdieron el control de todo, diciendo que bueno, que la reunión en un lugar público de jóvenes o bueno, de gente para beber alcohol, pues que sería sancionada con cantidades económicas de hasta 600.000 euros. Pero si es que estos tíos tienen la poca vergüenza de además poner gilipolleces como esa. Pero ¿cómo le vas a poner 600.000 euros a una persona por haber cometido la infracción administrativa de beber en un lugar, en un espacio público, estando esto ilegalizado o no permitido? Sí, ya sé, de 600 a 600.000. Debe ser para intentar acojonar a la gente, que es a lo que se dedica toda esta gentuza. Y no hablo de la gentuza, la que practica el botellón, sino de los que hacen las normas para reprimirlas o para reprimirlos. Y no digo que el botellón sea lo mejor del mundo y que sea algo saludable y que sea algo maravilloso y que sea algo perfecto para la salud. No digo nada de eso. Digo que el botellón es un fenómeno sociológico que tiene muchas razones de ser, que tiene muchas causas y que lo inteligente es abordarlas y tratar de erradicarlas para de esa manera hacer que el botellón como fenómeno sociológico no crezca, sino que disminuya. Pero de esto no entienden nada nuestras queridas autoridades. Señor Almeida, alcalde de Madrid, usted, cuando Pedro Sánchez el Guapo dictó el decreto por el que se ponía fin a la obligatoriedad del tema de llevar mascarilla por la calle, de los estados de alarma y todas estas historias, dijo que eso no significaba ni daba vía libre para que los jóvenes pudieran infringir todas las normas. Usted lo dijo públicamente. Bueno, hasta ahí puedo leer bien, podemos entender. Pero yo me pregunto, señor Almeida, ¿y les legitima a ustedes ser autoridades para dictar disposiciones normativas, muchas veces carentes de la menor fundamentación y casi siempre absolutamente provocativas? Mire usted y los suyos están muy interesados en criminalizar a la juventud. Porque una gran parte de la juventud, nos guste o no nos guste reconocer este hecho, bebe y bebe mucho. Y yo diría que cada día bebe más. Pero hay que abordar las causas, amigos. ¿Por qué beben tanto y cada vez más? Bueno, pues hasta tal punto es así que este fenómeno ha ido creciendo, que han ido apareciendo los llamados botellómetros. Sí, lo mismo que se han inventado ahora lo de los vacunómetros, ¿verdad? Pues los llamados botellómetros existen ya desde hace algún tiempo.
¿Y sabéis cuál fue la primera ciudad de España que tuvo un botellómetro regulado y controlado desde el año 2005? Por la ciudad de Córdoba, en España. Sí. En fin, amigos, una de las causas por las cuales la gente más joven ha decidido marcharse a las calles, a los parques, a los jardines y a espacios de tránsito público para beber alcohol de manera desmedida, es que precisamente el precio del alcohol en los establecimientos públicos habilitados al efecto, como son pues, pubs, discotecas y otros establecimientos de ocio nocturno, pues han subido mucho el precio del alcohol. Claro, ellos repercuten efectivamente en el bolsillo del cliente el precio de la copa, pero ¿quién es el que sube el precio del alcohol? Señor Almeida, ¿sabe usted de alguien próximo a usted que se dedique a subir el precio del alcohol con impuestos de todos los colores? Pero es que no solo eso. Es que además, en los establecimientos de ocio, en muchos de ellos, se ha estado durante muchísimos años tratando de engañar a los más jóvenes, vendiéndoles como alcohol puro lo que era de auténtico garrafón. Es decir, alcohol adulterado. Si a esa mala calidad encima le unes un precio cada día mayor, la gente más joven, que no se caracteriza precisamente por sobrar en la pasta, ha decidido marcharse a la calle, a beber. Pero voy a ir más lejos. Voy a ir más lejos. ¿Qué es lo que lleva o que provoca que un joven haga lo que haga los fines de semana? Digo fines de semana y otros días, como fiestas o puentes, historias por el estilo, fiestas, yo que sé, universitarias o para la llegada a la Navidad, bueno, todo ese tipo de cosas que tenemos aquí. ¿Qué provoca eso? ¿No será a lo mejor que la gente joven no tiene futuro? ¿No tiene esperanza? ¿No tiene salida? ¿No tiene formas y maneras de encauzar sus jóvenes vidas formando un hogar y pudiendo vivir de una manera digna? ¿No será una válvula de escape? ¿No estarán ustedes más allá de todas las prohibiciones de las que estamos hasta los huevos? ¿No sea que ustedes, a lo mejor, aunque se les llene la boca diciendo que los jóvenes como son, fíjate, no sé qué y tal, ¿no será que a lo mejor son ustedes los principales interesados en incentivar todo esto? Y luego nos sorprendemos también de que cada vez gente más joven se esté enrolando en todos estos botellómetros, en todos estos botellones, en todas estas reuniones. Nos sorprendemos, pero ¿de qué nos tenemos que sorprender? ¿Se sorprenden los papás y las mamás de estos niños de 12 años, de 13, de 14, de que hagan lo que hacen? A lo mejor son ellos los principales responsables de no ocuparse debidamente de ellos. ¿Qué es lo que se enseña a los chavales en las escuelas, en los colegios? ¿Se les enseña educación? ¿Se les enseña respeto? ¿Se les enseña valores? ¿Se les enseña que divertirse no tiene que ser sinónimo de beber? Y menos de destrozarlo todo, y de ensuciarlo todo, y de molestar a la gente, que con mucha razón se ha quejado, porque hay mucha gente que vive de manera insufrible las consecuencias de todos estos botellones. Pero voy a ir más lejos también. Nos sorprendemos, algunos se sorprenden, yo no, de que cuando las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado acuden a disolver como si fueran maleantes y criminales y terroristas y cosas por el estilo, a disolver estos botellones. Y aparecen allí con sus cascos muchas veces, sus porras, armados hasta los dientes, como si se fueran a enfrentar, pues yo que sé, a comandos de estos que hicieron tanto daño durante tanto tiempo en este país y en otros muchos.
y se sorprenden de que sean recibidos de una manera tremendamente hostil, cada día más, con botellazos, con piedras y con todo tipo de artilugios, a modo de armas, que la gente utiliza para recibir a aquellos que supuestamente están para defender la seguridad de todos. No, la de todos no, la del Estado, porque para eso se llaman así. Dejemos la hipocresía a un lado, amigos. El fenómeno del botellón es un fenómeno muy serio, porque va más. Pero nadie parece interesado aquí en abordar las causas del por qué este fenómeno sigue creciendo día a día. Por cierto, a título de curiosidad, si alguien es sancionado como consecuencia de beber en la vía pública alcohol fuera de, pues de los cauces legalmente establecidos, sepa que la autoridad pública dispone del plazo de 1 año desde que tuvieron lugar los hechos para incoar un procedimiento. Si transcurrido ese año no se incoa procedimiento, la posible sanción no tendrá lugar en ningún caso. Y si se incoase ese procedimiento en el plazo de 1 año desde que tuvieran lugar los hechos, la autoridad competente dispondrá de 6 meses para resolver. Y si no lo hace, se tendrá que meter también la sanción por el culito. Así que bueno, pues que siga la historia, amigos, que siga la historia. El próximo fin de semana tendremos más botellones, tendremos más macrofiestas, tendremos más de todo. Porque, claro, como el ocio nocturno está cerrado o limitado, pues hay mucha gente joven que no tiene o no se le ocurre o no tiene capacidad o imaginación para divertirse de otra manera que no sea bebiendo. Y ya es triste, pero es así. Todos hemos sido jóvenes y hemos bebido, ¿eh? Y hemos bebido mucho más de la cuenta. Pero yo creo que las cosas han cambiado. Han cambiado. A mí no, yo ya no pillé los finales de muy jovencín. Pues todo lo que fueron los principios de los años 90, que es cuando esto se incentivó de una manera desaforada, ¿no? Sí viví de alguna manera, claro que ya viví la movida madrileña, que fue, como he dicho antes, donde tuvo el origen todo esto. También me pregunto otra cosa. ¿Por qué en ciudades tan desconocidas, y estoy ironizando, como París, como Berlín, como Roma, como Praga, incluso como Londres, allí sí está permitido beber en la calle, beber alcohol? Pero aquí no. Aquí no. Yo no digo que eso no tenga que tener algún tipo de regulación. Hay espacios, hay ciudades, hay sitios donde se habilitan espacios concretos para que esto pueda tener lugar. Pero aquí no. Aquí en España todo es prohibir, amigos. Aquí es prohibir todo. Todo, absolutamente todo. No entienden otra cosa más que prohibir. Pues a lo mejor tendrían que empezar por el principio y acoger en su seno interno un principio de que a lo mejor prohibir todo es un error y que lo mejor sería prohibido prohibir. Más educación, más cultura y más respeto. Y entonces no pasarían las cosas que pasan, desgraciadamente, porque es un hecho, como consecuencia de los botellones. Así que oíd al parche, porque el próximo fin de semana tendremos otras movidas en todos lados, porque esto no va a parar, sino que se va a incrementar. Y por cierto, no quiero terminar. Tengo una duda. He oído que este pasado fin de semana ha habido varias localidades del País Vasco donde había habido ya incidentes en este terreno que no habían tenido lugar durante el fin de semana y que provocaron incidentes serios y enfrentamientos con la Ertzaintza. Hasta tal punto que, llegado el fin de semana, las autoridades competentes, siempre ellas, decidieron impedir la entrada en esos municipios de personas jóvenes provenientes de localidades adyacentes. Me pregunto, ¿en base a qué?
¿En base a qué? ¿Y si yo soy un chaval de la localidad adyacente o vecina y quiero ir a pasar el fin de semana a la localidad de al lado? E incluso beber, ¿por qué no? ¿Alguien me puede, una autoridad municipal me puede violar el derecho fundamental que tengo a mi movilidad, consagrado en la Constitución, que tantos dicen defender? Tengo muchas dudas, ¿eh? Bueno, casi ninguna. Eso es una ilegalidad manifiesta. Una más de las que ya estamos acostumbrados. Gracias, amigos, gracias por estar ahí, de verdad. Suscribiros, darle un like al vídeo, compartirlo en redes, de verdad. Y bueno, pues que espero haberos podido aportar algo. Gracias, amigos, hasta muy pronto. Salud y libertad.